Entonces, vamos a empezar la clase con un caso clínico. Dice un paciente varón de 50 años con antecedente de hipertensión arterial. Vamos a ver por acá. Antecedente de hipertensión arterial e historia de palpitaciones. Se presenta para seguimiento de hipertensión. Actualmente sigue una dieta baja en sodio, ejercicios de 150 minutos a la semana y está tomando metoprolol a dosis máxima, ¿no? Su presión en casa se mantiene entre valores de 140 a 150, 90 a 100, o sea, bastante alta, ¿no? El resto de sus funciones vitales, incluyendo la frecuencia cardíaca, es normal al examen. Usted decía agregar un diurético tiacídico a su régimen antihipertensivo. Ahora vamos a ver un poco de qué trataría, ¿no? Las preguntas son: ¿cuál es el mecanismo de acción del metoprolol? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los diuréticos tiacídicos? ¿Y cuáles son las anormalidades electrolíticas que ocurren comúnmente con estos últimos, con estos fármacos, los diuréticos tiacídicos, ¿no? Muy bien. Bueno, tengo que hablarles obviamente de lo que es la hipertensión, ¿no? A pesar de que estamos en un curso de básicas, tenemos que hablar clínicas para poder entender. Doctor, ¿qué es la hipertensión? En realidad, desde luego, es el alza de presión por encima de los niveles normales. Esto de aquí en realidad ha ido cambiando bastante, ¿no? Por eso acá les pongo algunos valores de presión, ¿no? Que clásicamente siempre el valor ha sido de 140 y 90, ¿no? 140 la presión sistólica y 90 la diastólica. Doctor, si el paciente tiene más de 140, o sea, de 140 para arriba y de 90 para arriba, el paciente se puede catalogar como hipertensión arterial, correcto, ¿no? Desde luego que lo ideal es medirle al paciente en dos ocasiones, presión por encima de 140-90, y desde luego la circunstancia en la cual tú le mides la presión tiene que ser una circunstancia neutra, en la cual el paciente esté tranquilo, ¿sí? Que no haya venido corriendo, que no haya tomado café, que no haya hecho actividad física, algunas horas antes de tomar la presión. Y obviamente no tenga preocupaciones muy urgentes, ¿no? Entonces, más o menos según esto podemos hacer una clasificación de los grados de hipertensión, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, anteriormente era la fase 1 y fase 2, y en Europa, es la guía europea, pues 1, 2 y 3, ¿no? Siendo el valor de 1 140, 160 para 2 y el 3 180, ¿no? O sea, más de 160, doctor, ya estamos hablando de grado 2, 180 ya de grado 3. O sea, es más complejo, ¿sí? Efectivamente. Y se acuñó un término en Estados Unidos, lo que era la prehipertensión, que ahora se deja un poco de lado, ¿no? Pero que en su momento causó bastante controversia. Me acuerdo cuando yo era estudiante, ¿no? ¿Cómo van a hablar de prehipertensión? Decían los médicos, ¿no? Se quejaban de que era una exageración. Otra cosa importante es también ver los riesgos cardiovasculares que puede tener la persona, ¿no? En el manejo actual de la hipertensión, como le digo que esto ya es en parte un poco clínicas, tienen que saber que el manejo de la presión es según el riesgo cardiovascular y los valores de presión que tenga el paciente, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente tiene grado 1, que ya saben ustedes qué quiere decir grado 1, hasta cuándo, hasta menos de 160, el paciente puede iniciar con cambio de estilo de vida, ¿no? No necesariamente le vamos a dar fármacos. ¿Qué es estilo de vida, doctor? Decirle que haga ejercicio, decirle que baje la ingesta de sal a sus comidas, que no fume, etcétera, ¿no? Ah, entonces ahí puedo ser conservador, sí, pero doctor, y si el paciente ya tiene 160, o sea, ya la presión es 2 o 3, ahí sí es necesario iniciar el tratamiento antihipertensivo farmacológico, ¿no? Necesariamente. Y aparte también existen estos factores de riesgo, como les digo, ¿no? Que pueden ser hiperlipidemia, que puede ser tabaco, sedentarismo, que sumados a otros factores, como puede ser la diabetes, ¿no? Como puede ser también la enfermedad renal crónica, entonces obviamente va a aumentar el riesgo, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí es una tablita compleja obviamente de memorizar, pero que me sirve más que todo para saber el riesgo cardiovascular. ¿A qué me refiero, doctor, con riesgo cardiovascular? A ver, ¿quién sabe? O sea, que el paciente hipertenso tenga un riesgo cardiovascular, ¿qué quiere decir? Eventos cardiovasculares agudos como un infarto, un ACV. Muy bien. ¿Ya? Eso es entonces riesgo cardiovascular. Entonces, doctor, usted me dice que lo más terrible de la hipertensión es el riesgo cardiovascular. Sí, exacto. No, no tanto los valores de presión, ¿no? El riesgo cardiovascular. Y en base a eso está dirigido el tratamiento en realidad, ¿no? Ahora, para lograr el tratamiento, en realidad hay objetivos, ¿no? Deben haberlo escuchado del doctor Vargas, ¿no? Que él habla de targets, ¿no? También cuando habla de educación, ¿no? El término inglés, ¿no? Objetivo. O sea, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero para los pacientes, en realidad, ¿no? O sea, ¿qué valora?
Entonces, en general, vamos a poner acá, en general los valores son, la idea es tener los valores menos de 140/90, ¿no? Por debajo de 140/90, ¿no? Por ejemplo, en diabéticos, doctor, entenderán que a veces enfermedad, digamos, cada patología específica tiene su propia sociedad, ¿no? Y las sociedades internacionales de diabetes, de nefrología ponen sus propios objetivos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la diabetes ponen de 140/80, ¿no? En el caso del paciente que tiene hipertensión, pero es enfermo renal crónico, bueno, acá depende si tiene proteinuria o no. Si no tiene proteinuria, 140/90, ¿no? Y si la tiene, ahí dicen mejor bájale más, ¿ya? Y actualmente, en Estados Unidos, no en Europa en realidad, en los Estados Unidos dicen que en los pacientes ancianitos, o sea, más de 60 años, ¿no? Podemos llevar incluso la presión menos de 150/90. Ah, ya, mire, o sea, somos más conservadores, no queremos bajarla tanto, o sea, con 148 estoy tranquilo, sí. Obviamente son propuestas actuales, ¿no? Esto de aquí tiene que ser un poco, digamos, más estudiado y demostrado. Pero hasta el momento es los valores que tú deberías tener en un paciente, ¿ya? Controlado. Ese es mi objetivo. O sea, yo voy a empezar un tratamiento y si yo paso el tiempo, 3 a 6 meses, y no logro bajar la presión, tengo que pensar en cambiar, en aumentar tratamiento o aumentar dosis, ¿ya? Aumentar dosis. Y nuevamente les recuerdo esto, que también se les recordé en el sistema nervioso autonómico, ¿no? La presión arterial, ¿cuáles son los factores? ¿Cuáles son las variables, mejor dicho, ¿no? Ahí está clarísimo, ese cuadro está recontra claro lo que hemos hablado ya varias veces, ¿no? ¿De qué depende la presión en primera instancia? Depende del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, ¿no? Esto de aquí no es un producto, simplemente es una relación directamente proporcional, por eso se expresa como un producto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Gasto cardíaco, claro. Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, igual a P. ¿Qué quiere decir, doctor? Que si el gasto cardíaco se eleva, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Si la resistencia disminuye, ¿qué pasa con la presión? Disminuye, ¿no? Entonces, es una relación directamente proporcional. Eso es lo importante que tienen que saber. Entonces, miren qué bonito está graficado aquí. El gasto cardíaco, a su vez, también tiene dos variables que son directamente proporcionales. Una es la frecuencia cardíaca y otro es el volumen de eyección. ¿De qué depende la frecuencia cardíaca? Del mismo paciente. Obviamente, habrán enfermedades donde la frecuencia esté muy alta. ¿En qué enfermedades, por ejemplo? No sé si era el caso del paciente que tenía la frecuencia alta o arritmia, ¿sí? Bueno, dice palpitaciones, ¿no? Palpitaciones es esa sensación molesta del corazón, o sea, cuando sientes el corazón, ¿no? Normalmente yo no siento tanto mi corazón, ¿no? Los delgados obviamente sentimos un poco más, ¿no? Pero normalmente uno no lo siente, pero si tú sientes en el día que el corazón, eso es palpitación, ¿no? Y obviamente la palpitación puede ser una traducción de una arritmia cardíaca. Puede ser, ¿no? No siempre, ¿no? Si te emocionas o te asustas, obviamente vas a tener palpitaciones, ¿no? Y no se arritmia. Entonces, la frecuencia cardíaca puede estar aumentada ¿en qué casos? Arritmias cardíacas, ¿no? Arritmias cardíacas. Arritmia cardíaca. ¿Y el volumen de eyección, en qué caso puede estar aumentado? ¿De qué depende, mejor dicho? En parte, ¿sí? Muy bien, en parte. Es el término, ¿no? Correcto, fisiológicamente hablando, pero más práctico, ¿de qué depende? ¿Mm? También, pero es del líquido, ¿no? O sea, de la volemia, ¿no? De la volemia, claro. ¿Por qué ahora usted mirando todo, ¿por qué me habla así fácil? Para que te acuerdes más rápido, porque la volemia de qué depende, de lo que tú ingieres, ¿no? O sea, un paciente con diarrea, ¿cómo va a tener el volumen de eyección? Disminuido, ¿no? Disminuido, ¿no? Una persona que ha tenido una hemorragia, también el volumen va a ser disminuido, ¿no? Entonces, la volemia es el volumen de eyección, el líquido. Una persona que es enfermo renal crónico, ¿cómo va a tener el volumen de eyección?
Aumentado también, ¿no? Al inicio, probablemente, ¿sí? Aumentado. Ok. Ah, ya, ahora sí. Acá están las variables que ustedes han mencionado. Pero de manera más fácil les estoy diciendo, ¿no? Volemia. Ahí está el volumen sanguíneo que viene desde aquí en realidad, ¿no? Y por otra parte está la frecuencia cardíaca que ya les he explicado. Entonces, mejor dicho, doctor, si yo disminuyo, vamos a tener con esta parte de la simpática, ¿no? Y la resistencia vascular periférica, que es la última, que depende de la actividad simpática. ¿Qué hemos hablado? ¿Se acuerdan? ¿Qué receptor hace la resistencia vascular periférica? ¿Mm? Todos en coro, chicos. A ver. Estamos en fármaco, ¿no? O estoy en otra clase, tal, me he confundido. Ya hemos llevado la clase de fármaco, de los receptores adrenérgicos, ¿no? ¿Qué receptores vasoconstricción? Alfa uno. ¿No se acuerdan? Alfa uno. Alfa uno. ¿Ya? Acuérdate, alfa uno. Entonces, el alfa uno, actividad simpática. Ah, ya, ya. Y ahora sí entiendo, profesor. O sea, tiene muchas variables, sí. Perdón. Y, por otra parte, tú me dirás, ¿y el alfa uno cómo actúa? Justamente abajito están los varoreceptores. ¿Qué era varo? El prefijo varo, ¿qué es? Presión, ¿no? Entonces, ya mira que en las arterias, o sea, hay sensores. En las arterias, ojo, hay sensores. Entonces, si la persona tiene una diarrea o una hemorragia, ¿qué pasa con los varoreceptores? O sea, sienten que hay poco líquido, ¿no? Que llega poco líquido. Entonces, le dicen, por favor, alfa uno actúa, porque la presión está baja. Siento que hay poco líquido. Y viceversa, si el varoreceptor siente que le golpean, ¿no? O sea, que hay mucho líquido, le va a decir al alfa uno que se calme. ¿Ya? Entonces, todo esto obviamente es un sistema de control, ¿no? Muy interesante. Que como les decía, siempre es bueno saber la base, ¿no? Porque en realidad con esto podemos deducir varias cosas y recordar. Que no siempre se traduzca en la parte clínica, es otra cosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos aquí la activación del sistema nervioso simpático. La activación del sistema nervioso simpático. La activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que está por acá, ¿no? Este de aquí. Este sistema renina, angiotensina, aldosterona va a ser estimulado también y va a generar, sobre todo, mayor retención de agua y sodio, y también va a ayudar a la vasoconstricción, ¿ya? Le va a mandar una señal, ¿ya? Por eso acá dice, mira, ¿ves? Acá hay una señal, que la angiotensina también le va a mandar una señal a nivel adrenérgico para que haya mayor vasoconstricción. Eso depende totalmente del riñón, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poder dar diferentes fármacos, como ven acá. Acá está lo que es la parte de la activación del sistema nervioso, adrenérgico, esta es la parte del sistema renina y aldosterona, y más adelante está la vasoconstricción, ¿no? Entonces, los fármacos que vamos ahora a estudiar pueden actuar a nivel de estos sistemas. Entonces, por ejemplo, a nivel de la vasoconstricción, ¿qué creen que deberíamos dar para generar una baja de la presión? Porque estamos tratando obviamente de hipertensión, entonces vamos a dar medicamentos que bajen, no que aumenten. ¿Qué vamos a dar a nivel de entonces vasoconstrictores? Podemos dar vasodilatadores, como dice ahí, o podemos bloquear el alfa uno, ¿no? Como ya saben ustedes que hay unos medicamentos. Ya, perfecto. ¿Qué podemos hacer a nivel, acá está el sistema nervioso simpático, que es la parte de acá? O sea, esta es la parte inicial del estímulo, ¿no? Inicial. Pero claro, el resultado es la vasoconstricción. Ahora, hay medicamentos que sin actuar en el sistema nervioso simpático pueden generar vasodilatación, ¿no? Los nitratos, por ejemplo. Los nitratos. Esos generan vasodilatación, pero no actúan a nivel del sistema nervioso simpático. Pero actúan, por decirlo así, en la parte final de la cadena, ¿no? De la cadena. Por eso siempre les digo, hay que estudiar las reacciones fisiológicas, porque ahí pueden intervenir los fármacos. Muy bien. ¿Dónde más? A ver. A nivel del sistema renina-angiotensina aldosterona podemos dar medicamentos que inhiban este sistema, ¿verdad? Al inhibir el sistema van a bajar la presión. Eso de ahí vamos a verlo más adelante porque ya es más complejo. Acá no basta este cuadro para poder explicarlo. Y por otro lado nos queda una variable. Hemos hablado del sistema renina-angiotensina aldosterona, de la vasoconstricción. ¿Qué nos falta en la variable de la presión? Vasoconstricción, ¿qué más? Frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué vamos a ver por la frecuencia cardíaca?
beta bloqueadores, ¿no? Que ya hemos estudiado, beta. ¿Qué van a hacer los beta bloqueadores? Disminuir la frecuencia cardíaca y de esta manera disminuir la presión. Muy bien. Y lo último que nos falta es hablar del volumen de eyección. ¿Qué voy a dar para contrarrestar el volumen de eyección? Diuréticos, ¿no? Medicamentos que hagan que el paciente pierda volumen. Ah, ya. Entonces, con eso también va a bajar la presión. ¿Ya? Entonces, conociendo esto, como les digo, ustedes pueden saber los distintos mecanismos de acción de cada fármaco, ¿no? Conociendo la fisiología de la presión, cómo se genera la presión arterial. ¿Ya? Entonces, vamos a atacar, doctor, en la frecuencia cardíaca, vamos a atacar en el volumen, vamos a atacar en la actividad simpática y en el sistema renina-angiotensina tercero. Correcto. Muy bien. Bueno, también hay un término para que lo conozcan solamente que se llama crisis hipertensiva. ¿Ya? O sea, la hipertensión está por un lado y por otro lado hay algo que se llama crisis. ¿Qué es la crisis hipertensiva? Ahí están los diferentes valores que muchas entidades le han dado. La mayoría concuerda en 180, ¿ya? Como ven acá, pero algunos le han dado más, ¿no? Algunos le dan, por ejemplo, en España, ¿no? 190 o 200. La gran mayoría, 180. ¿Ya? Y hablamos de una emergencia hipertensiva cuando hay lo anterior, o sea, una crisis, más daño de órgano. El órgano blanco puede ser el cerebro, un ACV, o puede ser el riñón, una insuficiencia renal. Ahí hablamos de emergencia hipertensiva, ya son dos términos diferentes. Crisis hipertensiva es solamente la elevación de la presión por niveles demasiado altos, que ya les he dicho que arbitrariamente lo ponen 180, otros 200. Bueno, no tanto arbitrariamente, sino con evidencia científica, ¿no? Pero me refiero a que es un valor estándar, ¿no? Y, por otro lado, la emergencia, que ya vendría a ser el daño de, ¿no? O sea, estas situaciones, estas dos, son las cuales el paciente debería tener un manejo rápido de la presión, ¿no? O sea, si el paciente tiene, doctor, 150, 160, bueno, o sea, le das sus pastillas, pero tranquilo, ¿no? En cambio, si tienes más de 180, tienes que observarlo hasta bajar la presión. No puede ir a casa si no baja la presión, ¿ya? ¿Por qué, doctor? Porque obviamente puede generar lo que hemos hablado, ¿ya?